Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa El Talmid. La palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que el Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2, dice esto: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Es un gran privilegio a entrar en sus hogares a través de este medio de comunicación aquí en Canal 21.1 en Cusco y Canal 44.2 en Lima, donde estamos exponiendo la palabra del Señor expositivamente, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra. Y estamos contestando las preguntas bíblicas cada día en cuanto nosotros lo estamos recibiendo en nuestro número de WhatsApp, donde recibimos sus preguntas bíblicas por escrito y estamos contestando cada día a esas preguntas. Y también, si usted quiere enviar una pregunta bíblica, lo puede enviar al siguiente número: 993-093-959 993-093-959. A ese número puede enviar sus números de WhatsApp, nuestro número en WhatsApp, y de ahí podemos recibir sus preguntas bíblicas. Y también estamos aquí categorizando esas preguntas. Depende en el punto de referencia escritural donde se encuentra esa pregunta, y luego estamos desarrollando enseñanzas bíblicas donde podemos entrar profundamente, más profundo, más amplio, para entregarle a usted, la audiencia, una respuesta comprensible y amplia sobre el concepto. Y nosotros hoy llegamos hoy día a la Nochebuena. Hoy es el 24 de diciembre y mañana es el gran día de celebración por todo el mundo, ¿ves? Donde celebramos ¿qué? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado durante estas últimas semanas, ¿ves? Hemos estado dando enseñanzas sobre la Navidad, el nacimiento del Señor, y queremos concluir hoy día, antes del gran día de celebración de mañana, hablando de el gran amor de Dios, el gran amor de Dios, para concluir esta serie y luego continuar el día lunes así en adelante con la palabra del Señor. También le damos la bienvenida a nuestra audiencia radial de Radio Nueva Luz 790 AM. Tenemos dos audiencias ahí de 10 a la mañana en esa emisora 790 AM, y luego la audiencia de noche también de 7-8 PM, donde le hemos invitado y muchos nos han escrito que están sintonizando también aquí en el canal y viceversa. Hemos invitado a nuestra audiencia aquí en Canal 21.1 y Lima en 44.2 a sintonizarnos en 790 AM de radio, y nos han escrito que están escuchando ahí también. Le damos la bienvenida a todos y le voy a pedir que abren sus Biblias en San Juan capítulo 3 versículos 16 y 17. Juan capítulo 3 versículos 16 y 17, donde vamos a entrar y llegar al amor de Dios, el amor de Dios, porque todo lo que estamos celebrando el día de mañana es que el amor de Dios hacia nosotros. Abre sus Biblias en Juan capítulo 3, vamos a leer. Yo estoy utilizando hoy día la Biblia de las Américas, esa versión hoy día. Yo utilizo Reina Valera, Dios habla hoy, que es la versión de la Iglesia Católica Romana, y uso varias traducciones del protestante cuando yo quiero llegar y aclarar mejor el punto y el texto que se encuentra dentro de ese versículo. Hoy hemos escogido esta versión, la LBLA, y nosotros queremos ir a la Biblia latinoamericana. Muy bien, vamos a leer, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De eso se trata el día de mañana. Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando llegamos al Evangelio de Juan,
Y en particular, cuando entramos en Juan capítulo 2 y capítulo 3, estos dos capítulos nos llama la atención que hay varias revelaciones que Dios nos está haciendo hacia a nosotros a través de la Escritura. La primera revelación es el poder creador de Jesucristo. Y eso se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Y la segunda revelación que hallamos aquí es esta. Jesús es el supremo sobre la casa de Dios. Jesús es supremo sobre la casa de Dios. Y la Biblia enseña eso en Juan capítulo 2, versículo 12 hasta 22. Y luego la tercera revelación que llegamos aquí es Jesús conoce a todos los hombres. Jesús conoce a todos los hombres. Y eso se encuentra en Juan capítulo 2, versículo 23 hasta el 25. Y luego la cuarta revelación que tenemos es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, que es nacer de nuevo. Y eso aquí se halla en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 15. Y el de hoy, donde llegamos hoy, donde queremos enfatizar hoy, porque hoy es el día antes de Navidad, es en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, que acabamos de leer, y es la quinta revelación. Aquí es el gran amor de Dios. Note aquí que este es el pasaje más conocido de las Escrituras en todo el mundo, y en poca palabra y directamente Jesús reveló el gran amor de Dios. De eso se trata el día de mañana, la Navidad. Vamos a regresar al texto aquí, donde él dice en versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que vamos a hacer es tomar estas dos escrituras, ¿no? Dos textos, aquí estos dos pasajes, y los vamos a dividir en 5 puntos en particular, porque esto abarca este mensaje completo de la Navidad de un punto o de la perspectiva bíblica. Hoy voy a tratar el asunto bíblico y no estoy tratando las tradiciones de las culturas o de los países en cómo han decidido o por qué están celebrando la Navidad. Nosotros estamos enfocándonos en la perspectiva bíblica. Vamos a tomar versículos 16 y 17, lo vamos a dividir en 5 puntos. Punto número 1, el hecho. El hecho. De tal manera amó Dios. El hecho. Eso está en versículo 16. Punto número 2, la evidencia. La evidencia, Dios dio. Dios dio. Eso también está en versículo 16. Y luego el tercer punto es el propósito. El propósito ¿con qué propósito vino Jesús? Salvar. Eso está en versículo 16. Y número 4, la prueba. La prueba, ¿no? Dios envió a su Hijo, ¿no? En otra palabra, la encarnación. Eso se trata, toda esa escena debajo de los arbolitos, el pesebre. Eso se encuentra en versículo 17. Y el quinto punto es este, ¿no? Los medios, ¿no? A través de Él, a través de Jesús, ¿no? Y eso se encuentra en versículo 17. Muy bien. Tenemos que reconocer que tenemos una frase que se ha convertido en una frase pero muy barata. Dios es amor. Dios es amor. La gente toma esa frase, ¿no? Y especialmente ahora que estamos el día antes de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, y tomamos esa frase, Dios es amor, y lo hemos convertido algo barato para justificar cualquier cosa que queremos justificar hoy en día. Mira, Dios amó de tal manera al mundo, amó el mundo entero. Esa es la parte que nos cuesta a nosotros, y especialmente a los religiosos, que no pueden imaginarse que Dios ama a todo el mundo. Ellos están encerrados en el pensamiento de que Dios nos ama a nosotros, solamente nosotros los religiosos, entre comillas. Pero Dios amó a todo
el mundo. Escuche el texto una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice porque de tal manera Dios amó solamente los religiosos. Ahí no dice porque de tal manera amó Dios a ciertas denominaciones o ciertas religiones. No, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y aquí abiertas varias cosas o varios hechos que tenemos que establecer. Número uno, la idea. La idea que Dios amaba al mundo entero es una idea nueva. Nueva. Ahora imagínense por un momento. Sígueme el hilo, por favor, aquí. Que para el mundo religioso de esa época, en cuanto Jesús está caminando y estas palabras están traspasando los labios de Juan, de Jesús, ¿no? Y de Juan el Bautista y Juan el apóstol, porque aquí en Juan capítulo, el Evangelio de Juan, ¿no? Y especialmente hallamos aquí dos Juans que están hablando, y depende del contexto sabemos cuál de los dos está hablando, pero aquí tenemos Juan el Bautista que comienza hablando aquí capítulo 1, y luego entramos hablando de Juan el apóstol que está hablando, y note estas palabras, porque en esa época los religiosos, la religión dominante del mundo en esa época debajo del imperio romano fue el judaísmo, los judíos. Y ellos estaban convencidos que Dios, Jehová Dios del cielo, del paraíso, solamente amaba a ellos. A ellos. Es como hoy en día. Como hoy en día tenemos muchos hoy día que están convencidos que porque yo soy bautista, que Dios solamente ama a los bautistas, o porque yo soy católico romano apostólico, que solamente Dios ama a los católicos romanos apostólicos, o porque yo soy presbiteriano, que solamente Dios ama a ellos, o luterano, solamente a ellos, etcétera, 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 y los karmásticos, y los karmáticos, y los pentecostales, etcétera, etcétera. Pero estamos todos equivocado. Y esta fue una nueva idea cuando Juan el apóstol hace esta declaración inspirado por el Espíritu Santo cuando él dice de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este fue un concepto completamente nuevo. Los judíos creían que Dios amaba a los religiosos, a los verdaderos judíos, y que odiaba a los no religiosos, a los gentiles o los que no pertenecen a su religión. Estos mismos pensamientos son los que tienen muchas personas en cada generación aún hoy día, especialmente los extremistas religiosos. El hecho de que Dios ama verdaderamente es impactante para muchos, porque la mayor parte en ese tiempo no pensaban en Dios, Jehová, Dios, como una persona que realmente amaba, que era un Padre celestial. Hasta ese punto, históricamente en el mundo y en el mundo religioso, Dios era un Dios desconectado, una fuerza, un poder omnipotente, pero sin persona. Algunos se preguntan y otros cuestionan cómo es posible que Dios ame a la persona vil. ¿Cómo es posible que Dios ame a quienes golpean a sus esposas? ¿Cómo es posible que Dios ame a los opresores? ¿Cómo es posible que Dios ame a los ladrones? ¿Cómo es posible que Dios ame a los asesinos? ¿Cómo es posible que Dios ame a los que maltratan los niños? ¿Cómo es posible que Dios ama a los alcohólicos? ¿Cómo es posible que Dios ama a los esclavizantes? ¿Cómo es posible que Dios ama a los inmorales? ¿Cómo es posible que Dios ama a las prostitutas? ¿Cómo es posible que Dios ama a los callejeros, a los desamparados? ¿Cómo es posible que Dios ama a los resentidos, los vengativos, los heridos? Piense conmigo. La Biblia dice, de tal manera amó Dios que al mundo, el mundo entero.
Dios ama a cada ser humano, no solo a los religiosos y a los buenos. No solo ama a los que lo aman a Él. Dios ama a todos, incluso a los que no merecen amor. ¡Wow! Y a los que no aman, Él los ama a ellos. A los que no creen, Él los ama a ellos. A los obstinados, Él los ama a ellos. A los egoístas y a los codiciosos, Él los ama a ellos. A los rencorosos, Él los ama a ellos. Y a los que buscan venganza, Él los ama a ellos. Mira lo que dice en Juan capítulo 10. Abre su Biblia en Juan capítulo 10. Y mira lo que dice en versículo 16. En San Juan capítulo 10, versículo 16 dice esto. Dice, Cristo dijo esto. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Mis hermanitos. Mira, mis amaguitos. Mira, mis amigos, escúcheme bien. El que no pertenece a tu religión y a tu manera de pensar, Dios los ama también. Y Él dijo claramente aquí en Juan capítulo 10, versículo 16, y es lo que se trata el día de mañana de la Navidad, cuando vemos esa escena de un pesebre, un bebé, y los sabios y los magos y los pastores inclinados, adorando y adorándole. Él murió por cada uno de nosotros. Por esa razón nació, con el propósito de morir por cada uno de ellos. ¡Qué idea increíble! La segunda cosa, la base. La base del amor de Dios es su naturaleza. Dios sí es amor. Y por lo tanto, Él ama. Él actúa, muestra y demuestra su amor. Por favor, mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice esto. Dice, pero Dios demuestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros. Toda esta gente que yo acabo de hablar y mencionar. En que siendo aún pecadores, nos incluye a nosotros, Cristo murió por nosotros. En la primera epístola de Juan, en capítulo 4, versículo 8, dice esto. El que no ama, no conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En la primera epístola de Juan también dice esto en versículo 16. Dice esto, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. La tercera cosa que tenemos que reconocer, que el amor actúa. El amor actúa y se expresa a sí mismo. Es la razón por que sabemos que Él nos ama, Dios. ¿Por qué? Porque el día de mañana estamos celebrando que Él nació. Dios estaba mostrando palpablemente su amor por nosotros. El amor no se queda quieto sin hacer nada. No es inactivo y complaciente. Si el amor existe de verdad, tiene que actuar y expresarse, tiene que hacer algo bueno. El amor es amar, es amar. Esto es el amor. El amor es que el amor, miren, es siempre demostrado a los demás, y por lo tanto el amor de Dios actúa y lo revela como amor. Eso es lo que estamos celebrando el día de mañana. Piense conmigo, que Dios quiere que el hombre conozca su amor. Quiere llegar a todo el mundo. ¿Con qué? Con su amor. ¿Por qué tú crees que estamos aquí?
en este medio de comunicación, comunicándonos, ¿ves?, aquí por todo Cusco y por Lima, y de Lima siendo transmitido a otras partes del país de Perú, pero también estamos recibiendo textos y mensajes del Norteamérica, en muchos estados en los Estados Unidos. Estamos recibiendo textos del Caribe, estamos recibiendo textos del oriente de Europa, estamos recibiendo textos de Centroamérica, Sudamérica. ¿Por qué? Porque este medio sale por el internet. Ese es el milagro de hoy día. Y teniendo acceso a todo eso, ¿cómo es que no vamos a compartir el amor de Dios? Especialmente hoy día que preparamos nuestros corazones para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo el día de mañana. En 1 Juan capítulo 3. En la primera epístola de Juan, capítulo 3, dice esto en versículo 16. Escuche esta palabra, dice: en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. No solamente cuando fue a la cruz, pero el día de mañana celebramos esa escena que vemos de un pesebre, que ese Dios se encarnó, se hizo hombre y bajó. Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así es que expresamos nuestro amor a los demás. Otra vez, regresamos al versículo 16, Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él y no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. La evidencia del amor de Dios, Él ha dado su Hijo unigénito. ¿Qué más estamos pidiendo? ¿Qué más lo que estamos esperando? Y aquí abierta varios puntos que yo quiero compartir con ustedes. Porque hay gente allá que están celebrando el día de mañana y ni saben por qué lo están celebrando. Y ni le importa. La cosa es que es un día libre. No tengo que trabajar. Y para muchos van a tener sus fiestas, se van a emborrachar y van a hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la celebración de Jesucristo, pero es la excusa por cual están celebrando. Primeramente, Dios mostró su amor de la manera más perfecta posible. Él dio su Hijo unigénito al mundo. Se nos entregó a nosotros. ¿Y cómo lo dio? Como Dios. Él no lo dio como el Hijo, Él lo dio como Dios. Y esa es la parte que nos cuesta, que Jesús es Dios. Él es la encarnación de ese gran Espíritu de nuestro Padre Celestial que tú y yo no podemos ver, pero totalmente no. Ahora nos podemos identificar con Él porque ahora Él vino en la carne, se hizo hombre. Él es perfecto. Él es perfecto, y lo que significa que su amor es perfecto. Por lo tanto, Dios no solo ama, sino que Él ama tanto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto. Él ama hasta la perfección, hasta el último grado. Cualquiera que sea el último grado, el acto perfecto y la expresión del amor, Dios lo demuestra. Sin duda, el mayor acto de amor es el sacrificio de la propia vida de un hombre. Por lo tanto, Dios sacrificó la vida de su propio Hijo para salvar al hombre. Y nosotros no merecemos nada. Nota lo que dice, abre su Biblia en Juan capítulo 15. Y en Juan capítulo 15 dice esto en versículo 13. En el Evangelio de Juan 15, 13 dice esto: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. La segunda cosa que tenemos que reconocer, las palabras ha dado. Esas palabritas ha dado. Mira lo que dice aquí, porque dice aquí en versículo 16, dice, él lo dice así, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo, que dio a su Hijo. En griego, que es la idioma del Nuevo Testamento, y ahora lo tenemos en español, nosotros lo tenemos que dio, en griego ha dado, es la palabra edoken en griego, edoken en griego, y tiene dos significados aquí, y son importantes para comprender. Dios ha dado a su Hijo al mundo, y lo ha dado para que muera. Interesante, ¿no? Que en la forma como tú y yo hablamos en español y la forma como lo dice en griego es completamente diferente. Cuando dice y dio a su Hijo, o depende de la versión de la Biblia que tú estás leyendo, ha dado, es con el propósito de morir. Eso es lo que estamos hablando, que Él nació para morir. Ahora, sabemos que el día de mañana no es el día que nació Jesucristo. El día de mañana es el día que la iglesia, por todo el mundo, ha escogido para celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo, el que nació con un solo propósito, y era para morir por nosotros. La idea de sacrificio es la idea de sacrificar, es la idea de sacrificio, de gran precio. Está en ambos actos. Le costó muy caro a Dios a dar a su Hijo al mundo y a la cruz. ¿Ves? Al mundo, el día de mañana que vamos a celebrar, y luego a la cruz después. El Padre dio a su Hijo, ¿no?, para estar separado de Él. ¿Qué padre quiere eso? Pero el amor de Dios por nosotros era tan grande que lo dio para estar separado de Él, permitiendo que Jesús dejara su presencia en el paraíso, que dejara la majestad, la gloria, la adoración y el honor del cielo y todos sus derechos divinos en el cielo para bajar aquí con nosotros. Permíteme explicar el concepto, ¿no? Porque todo el mundo entiende que Jesús nació. Y le cuesta, pero ¿qué significa eso? Bueno, teológicamente, bíblicamente, permíteme llamar su atención y explicarle el concepto. Vaya conmigo en Marcos capítulo 9, el Evangelio de Marcos capítulo 9, y quiero enfocar en versículos 2 y 3. Marcos capítulo 9, y vamos a enfocarnos en versículos 2 y 3. Mira lo que dice. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Cambió, se transformó. Y dice en versículo 3, y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Bueno, estamos hablando de la monte de transfiguración, la transfiguración, y estamos hablando de ser transfigurado. Ahora, en griego, la palabra es metamorfo en griego, ¿no? Esa es la palabra transfigurado o metamorfosis en español, ¿no? Es un cambio en otra forma. Dios se estaba cambiando en otra forma palpablemente en los ojos de sus discípulos. Una transformación, un cambio de semblante, un cambio completo. Lucas dice esto, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Te puedes imaginar eso? En San Lucas capítulo 9, abre su Biblia ahí en versículo 29. San Lucas capítulo 9, versículo 29 dice esto, dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y ahí están los discípulos, y ellos son testigos. Wow, este es Dios en la carne. Y Dios le permitió un vislumbre de ver su gloria. Note cómo los escritores de los evangelios describen lo que sucedió en ese momento, lo que estamos hablando aquí en Lucas capítulo 9, versículo 29. Pero vaya conmigo en Mateo capítulo 17, versículo 2. Y en Mateo capítulo 17, versículo 2 dice esto, dice, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Mira lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 3.
Marcos capítulo 9, versículo 3 dice esto, dice, sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. También dice en San Lucas 9:29, otra vez lo repito, dice, mientras oraba, la apariencia de su rostro, dice, se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Aparentemente, la gloria de su naturaleza piadosa se permitió brillar a través de su cuerpo. La gloria que el Jesús tuvo con el Padre antes que el mundo existiera, emanó a través de su cuerpo y a través de sus ropas. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús hizo la oración para los discípulos? Y por extensión por nosotros, que somos discípulos, no solamente creyentes intelectuales, donde le damos un asentimiento mental, oh sí, yo creo en Dios. No, mira, él estaba orando por sus verdaderos creyentes, los discípulos. En Juan capítulo 17, versículo 5, escucha, abre su Biblia, mira lo que dice en Juan 17, versículo 5, él dice esto, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Eso fue lo que se estaba resplandeciendo, emanando de su cuerpo y a través de su ropa. Los discípulos vieron un poquito de la gloria de Dios. Pedro dice, fuimos testigos de su majestad. En la visión de Juan, de Jesús, en el Apocalipsis, ¿no? Él describe la gloria de Cristo como el sol que brilla con toda su fuerza. Mira lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 dice esto. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Wow. En 1 de Juan dice esto. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos: Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Te recuerda esa estrella que atravesó todo el espacio y los pastores lo vieron y lo siguieron y llegaron hasta Belén? En 1 Timoteo dice esto en capítulo 6, versículo 16. En 1 Timoteo 6, versículo 16 dice, el único, hablando de Dios, el único Dios que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. En los Salmos dice esto, en Salmos 104, versículo 2, Salmos 104, versículo 2 dice esto, dice, cubriéndote de luz como un manto. Wow, Él se vistió de la luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. De nuevo, regreso a Lucas capítulo 9, versículo 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Hay que tener en cuenta 2 cosas aquí. La palabra blanca, esa frase, esas palabras, porque es una frase en griego, ¿no? En griego, en griego se dice stilbonanta lian, y está hablando de que blanca y resplandeciente. Es un participio griego que significa que el resplandor es activo. La transfiguración fue una experiencia real y activa. No era ninguna ilusión. No fue ningún sueño, no era de la imaginación, no era un reflejo del sol brillando en alguna roca o vidrio o sobre el lago. No. Su rostro brilló.
de adentro para afuera, la gloria resplandeciendo o reluciente. Era la gloria de la naturaleza interior del Señor, de su naturaleza piadosa que brillaba activamente a través de su ser. Y ellos se dieron cuenta, estamos en la presencia de Dios. Estamos en la presencia de aquel niño que vamos a celebrar el día de mañana. En la presencia de Él estamos. Los pastores, los magos, los sabios, depende en qué versión de la Biblia tú estás leyendo. Cuando vieron el niño en el pesebre, se inclinaron y adoraron. Dios le había revelado a ellos a través de esa gloriosa luz que estaba atravesando todo el espacio, de quién iban a adorar. La segunda cosa que tenemos que reconocer, que la gloria completa de la deidad no brillaba a través de Jesús. Ningún hombre podía estar jamás en toda la gloria de la presencia del Señor, ni en el cuerpo físico actual del hombre. Mira, porque no era posible. Pero Dios nos permite una vislumbre a poder ver. Como dice allá en 1 Timoteo. Vamos a regresar ahí. Y en 1 Timoteo dice esto en capítulo 6, pero esta vez vamos a leer versículos 14, 15 y 16. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 14, 15 y 16 dice: que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado, el único soberano y el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Subrayar esa parte. La luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Aparentemente Dios permitió solo un pequeño grado de la gloria. Solo lo que los 3 discípulos podían soportar para brillar a través del cuerpo y la ropa de Jesús. La transfiguración es, por supuesto, un misterio para el hombre. Pero debe recordarse que es un misterio empanjado en la plenitud de la deidad. Y la gloria de Dios es tan brillante que no hay necesidad de un sol. Permíteme, abre su Biblia, es el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Y mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23, dice esto, dice: la ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que la iluminen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En el siguiente capítulo, en capítulo 22 de Apocalipsis, mira lo que dice en versículo 5. Apocalipsis capítulo 22, versículo 5 dice esto, dice: y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, la lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque el Señor Dios lo iluminará. Cuando se quita su manto, la esencia de su ser va a iluminar todo. Y podemos por fin ver la totalidad de su gloria. Y reinarán por los siglos de los siglos de los siglos. La gloria del Señor, del Ser Supremo, que está detrás del universo en su presencia y poder ilimitados, está demasiada a estar más allá de la descripción y el pensamiento humano. La Biblia dice allá en Efesios capítulo 3. En Efesios capítulo 3 dice eso en versículo 20. Escucha esta palabra. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Mira, Él dio
a su Hijo para estar separado de Él, permitiendo que Jesús viniera a la tierra. De eso celebramos el día de mañana. Él dio a su Hijo para que se separara de Él, permitiendo que Jesús muriera por los pecados de los hombres. Cuando tú ves ese pesebre el día de mañana, en muchas escenas, esa es la razón por qué está ahí. En Mateo capítulo 26, abre sus Biblias. En Mateo capítulo 26, mira lo que dice en versículos 37 y 38. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Está hablando de la persona de Jesús, ¿no? Entonces él le dijo esto en versículo 38. Le dice, en versículo 38 le dice esto: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velar conmigo. Y no se dieron cuenta que ese niño que estaba en el pesebre ahora es un hombre, y él reconoce y él está dando testimonio que va a ser separado del Padre Celestial, en camino a la muerte para morir por nuestros pecados. ¿Qué regalo más grande de Navidad pudiéramos recibir? Isaías dice esto, el profeta Isaías. El profeta Isaías dice esto en Isaías capítulo 53, versículo 5. Dijo: mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. En el siguiente versículo, Isaías capítulo 53, versículo 6, él dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese es el regalo de Navidad, el día mañana que estamos oficialmente celebrando. Romanos capítulo 5 dice esto en versículo 6. Y en Romanos 5, 6 dice esto: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Wow, murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo entero. En Romanos capítulo 8, versículo 32 dice esto, dice: él no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos concederá también con él todas las cosas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice esto. Él dice: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Pablo está hablando que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 15. Este versículo me encanta. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable, por su Dios, mira, por su don, por su regalo inexpresable, indescriptible. En Gálatas capítulo 3, versículo 13. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Él dice: Cristo nos redimió por la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. En Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Este es el regalo debajo de ese árbol día mañana. En Hebreos capítulo 9, versículo 28. En Hebreos 9:28 él dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Mira otro regalo que está debajo de ese arbolito.
Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. En 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. En 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Mira el otro regalo que tenemos que debajo del árbol. La tercera cosa mayor aquí es que la evidencia sumamente gloriosa del amor de Dios es que Él tomó la iniciativa de salvar al hombre. ¿Quién esperaba esa luz que iba a traspasar todo el espacio y por fin caer sobre Belén? Y todo el tiempo había 3 pastores siguiendo esa luz. Y el mundo no se daba cuenta de lo que estaba pasando. El hombre no buscó salvarse a sí mismo porque ni sabía que se tenía que salvar. Dios buscó salvarlo. Él dio a su Hijo para que pudiéramos ser perdonados y salvos. Dios es el Salvador que busca. Ese es el regalo que está debajo del árbol. En cuanto tenemos esa escena de un pesebre, un bebé, y los sabios, los magos, los pastores, inclinando, adorándolo a Él. La Biblia dice en Jeremías capítulo 31. La Biblia dice esto, en Jeremías 31, versículo 3, dice esto, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice esto, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias habéis sido salvados. Y la cuarta verdad más grande aquí es que la verdad más gloriosa es que Dios ha dado su Hijo unigénito. Esta es la prueba más notable, se lo puedo decir así. Esta es la prueba más notable del amor de Dios. Magnifica y demuestra cuán grande es su amor. Él estuvo dispuesto a dar lo más querido de su corazón con el objetivo de salvar ¿qué? El mundo. Nota esto. Dios, el Padre Celestial, planificó a dar su Hijo desde la eternidad, sabiendo que un día íbamos a tener la razón del 25 de diciembre, la Navidad, para celebrar esta gran ocasión, este gran acto de amor. En Hechos capítulo 2, el libro después del Evangelio de Juan, en Hechos capítulo 2, dice esto en versículos 23 y 24. En Hechos 2, 23 y 24 dice, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ese bebé. Regresamos al versículo 16. Juan capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito del amor de Dios es salvar a los hombres. No pierdes la razón porque tuve un bebé en un pesebre debajo de un árbol navideño. Ese fue el propósito. El propósito de Dios en dar a su Hijo tenía 3 motivos por lo menos. 1, salvar a los hombres de perecer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, en él que cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
El segundo motivo, salvar a los hombres para vida eterna. En Juan capítulo 1, en versículo 4 dice esto, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando de la vida eterna. Dice en Juan capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir, y yo he venido para que tenga ¿qué? Vida, y para que la tenga en abundancia. Hablando de qué vida? La vida eterna. En San Juan capítulo 17. En Juan 17 dice esto en versículos 2 y 3. Dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y este es que la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. La tercera es salvar a los hombres mediante de la fe. ¿Cree usted? ¿Tiene fe? Note que este hecho dice que la salvación es, escuche bien, note que dice que esta salvación es condicional. ¿Qué quiero decir con eso? Condicional. Juan capítulo 2, versículo 24 dice esto. Dice que, pero Jesús por su parte no confiaba en ellos porque conocía a todos. Sabía que no tenían fe. En versículo 17, Juan capítulo 3 dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay una prueba del amor de Dios, y que es la encarnación, que se hizo ser humano. Ese bebé en ese pesebre. Esto es lo que estamos hablando. Dios realmente envió a su Hijo al mundo. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne, ser humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Hijo, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, la encarnación. Cristo se volvió carne. Ocurrió la encarnación. El Hijo de Dios se convirtió realmente en carne, en ser humano. Vino a la tierra en la persona de Jesucristo. No cabe duda acerca de lo que Juan quería decir. Mira, la palabra carne, ¿no? En griego es la palabra sarx, ¿no? S-A-R-X, en griego es sarx, ¿no? Y es la misma palabra que empleó Pablo para describir la naturaleza del hombre con todas sus debilidades y la tendencia al pecado. Este es el pensamiento asombroso. Jesucristo es Dios, plenamente Dios, y si bien Jesucristo es hombre, plenamente hombre también. Porque en 1 Juan dice esto. En 1 Juan dice esto en capítulo 4, versículo 2 y 3. Escucha esta palabra. 1 Juan capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, y en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Una vez más. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice esto. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre. Ese niño, ese bebé en el pesebre. La palabra vimos, theestai, en griego, theestai, significa en realidad ver con el ojo humano. Lo vieron. Se la utiliza unas 20 veces en el Nuevo Testamento, y no hay lugar alguno para decir que Dios convertido en hombre era una simple visión de la mente o una imaginación de algún hombre. Juan estaba diciendo que él y otros vieron en realidad el Verbo hecho carne, a Dios que descendió aquí en la tierra. Cristo no era enviado para condenar ni juzgar
al mundo. Nosotros, el mundo, merecemos ser juzgados y condenados. Somos culpables tanto de quebrantar la ley de Dios como no estar a la altura de la gloria de Dios. Por esa razón la Biblia nos dice a nosotros, dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Sin embargo, Cristo no fue enviado a condenarnos ni a juzgarnos. El juicio, ¿bien?, y la condena no fueron su propósito. Y ahora que tú y yo nos preparamos para el día de mañana para celebrar la Navidad, esto es lo que tú y yo estamos celebrando. Esto es lo que nosotros estamos celebrando el día de mañana. Y ahora comprende esas grandes palabras. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Cristo, Dios, nos amó.